Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre el LG UN7310 o también conocido como UN7300 de 60 pulgadas que tiene panel VA y a la derecha el LG Nano 79 con tecnología precisamente de color NanoCell de 50 pulgadas que también tiene panel VA. Esta comparativa la hago principalmente para que puedan anotar las diferencias que existen en el tema de la uniformidad de los colores negros, los problemas de clouding y también por supuesto la representación de los colores. En temas de precios, por lo menos aquí en Colombia, el de 60 pulgadas UN7310 se consigue aproximadamente por $530, mientras que este Nano 79 de 50 pulgadas aproximadamente por $420. Bueno, antes de comenzar, aquí pueden corroborar que se trata de las referencias mencionadas, UN7310 o UN7300 de 60 pulgadas con panel VA a la izquierda y Nano 79 de 50 pulgadas también con panel VA a la derecha, y estas son las últimas versiones de software disponibles por lo menos hasta la fecha aquí en Colombia. Bueno, vamos primero con el tema de la uniformidad de los colores negros utilizando contenido que tenga HDR o alto rango dinámico, como por ejemplo este demo. Aquí pueden notar que la uniformidad de los colores negros en ambos televisores es buena, pero es un poco mejor en el Nano 79. En ambos se nota un poco de clouding y también los colores negros levemente grisáceos, pero se nota menos el clouding en el Nano 79 y los colores negros lucen menos grisáceos o más negros también en este Nano 79. En este tipo de contenido en SDR o rango dinámico estándar, las diferencias también son notorias. El Nano 79 se lleva la victoria aquí en el tema de la uniformidad de los colores negros y que tiene menos problemas de clouding. No es que en el UN7310 se note un clouding exagerado, pero sí que se nota más claridad y colores negros un poco más grisáceos precisamente por ese problema, pero aún así pienso que es muy tolerable. Pero si son más exigentes y quieren un LG que tenga panel VA y además tecnología NanoCell, este de 50 pulgadas Nano 79 puede ser una muy buena opción. Tengan en cuenta que en LG los tamaños de 50, 60, 70 y 82 pulgadas son aquellos que tienen este tipo de panel VA y el resto panel IPS. Entonces miren si en sus países de pronto consiguen a NanoCell en estos tamaños de 50, 60, 70 o 82 pulgadas que tenga panel VA, si son muy exigentes en el tema de la uniformidad de los colores negros y además les molesta el tema relacionado con el clouding. Y bueno, cabe resaltar que estoy hablando de exigencia teniendo en cuenta que de pronto ustedes estén buscando precisamente un LG que sea de gama baja. Yo considero a ambos estos dos televisores de gama baja. El Nano 79 podría considerarse como el gama baja de la gama media, por así decirlo, pero sigue siendo gama baja, simplemente que tiene un poco de mejoría en el tema de color gracias a la tecnología NanoCell. Entonces, si quieren un LG de un precio relativamente económico, esta opción del Nano 79 puede ser muy buena si son precisamente exigentes en el tema de los colores negros y además tengan en cuenta que el clouding es mucho menos perceptible. Pero por supuesto hay mejores opciones de otras marcas también por precios similares que tienen mejor uniformidad de colores negros, por ejemplo el Samsung TV8500, el Hisense H8G, etc. En lo que tiene que ver con los datos técnicos de estos dos televisores, por ejemplo la relación de contraste nativa, es importante destacar que ninguna página me provee aún de esos resultados, no los he podido encontrar, pero yo diría que el UN7310 podría tener más o menos una relación de contraste nativa de 4000:1 y el Nano 79 quizá de 5000:1. Y también es importante mencionar que ambos tienen tecnología de retroiluminación LED directa, no soportan ni Full Array ni tampoco Local Dimming o atenuación local. La otra ventaja del Nano 79 por supuesto es el tema de los colores. Tiene una gama de colores un poco más amplia, los colores tienden a lucir un poco más intensos, a veces pareciera que pudiera mostrar una mayor tonalidad de colores en una misma imagen, y esto es precisamente gracias a la tecnología NanoCell, que se supone lo que intenta es que la imagen o la escena sea más alusiva a la realidad, a lo que el director de una película, serie, videojuego, etcétera pretendía mostrarnos. Sin embargo, yo personalmente pienso que la diferencia en el tema de gama de colores, volumen y precisión de estos, no me parece que haya una diferencia tan gigantesca entre estos dos televisores. Sí que la hay en el tema de la uniformidad de los colores negros, ahí sí me parece que hay mucha más diferencia, o por lo menos es más notoria, pero en este tema de colores se da muchísimo la pelea. El UN7310 la verdad me parece que no tiene mucho que envidiarle a este Nano 79.
Y en temas de cantidad de brillo, teniendo en cuenta otros televisores que ya he revisado, yo diría que estos dos pudieran tener más o menos entre 320 o 340 nits aproximadamente en HDR. Y no se preocupen porque esta cantidad de brillo es más que suficiente para una buena experiencia HDR en términos de hacer que las escenas luzcan más realistas, que es lo que se busca con el alto rango dinámico o HDR. No necesitan cientos o miles de nits para que esta experiencia de alto rango dinámico sea buena. Ténganlo muy en cuenta. Además, es importante destacar que ambos televisores soportan HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma y algo que LG llama HDR10 Pro, que no es lo mismo que HDR10 Plus, pero aún así me parece que ambos en este tema del alto rango dinámico hacen un trabajo muy bueno, teniendo en cuenta que son televisores de gama baja o gama de entrada. En el tema del manejo del movimiento me parece que ambos hacen un trabajo muy bueno a pesar de ser televisores económicos o relativamente económicos. Ambos tienen la opción de en cada uno de los modos de imagen, en las opciones de imagen, irnos al apartado de True Motion, en donde en suave, natural o Cinema Clear hacen un muy buen trabajo. No se notan problemas ni de stutter o tartamudeo, ni de judder o vibración, ni de blur o borrosidad. Sin embargo, si ustedes notan que aún con este True Motion en suave, natural o Cinema Clear no notan mejorías, lo pueden colocar en usuario y mover este parámetro de judder de 1 a 10 y ahí van viendo si la imagen va mejorando en temas de fluidez. En temas de escalado de imagen, el trabajo no es que sea muy bueno en contenido de baja resolución, digamos 480p, se nota pixelación y puede ser molesto para algunas personas, pero eso es algo que sucede en casi todos los televisores 4K, aún en algunos de gama alta. A partir de 720p el escalado de imagen es un poco más tolerable, la cantidad de pixelación también es más tolerable y ya es a partir de 1080p donde el escalado de imagen me parece bueno en ambos televisores, no se notan problemas ni de pixelación ni de borrosidad y a partir de 1440p por supuesto es genial, el contenido parece que fuera 4K nativo y ambos en 4K nativo pueden reproducir este tipo de contenido tanto en SDR como en HDR sin problemas. En el tema del manejo de los reflejos, ambos muestran un resultado prácticamente igual. El haz de luz es un poco gordito o un poco grueso en comparación, por ejemplo, a un televisor con panel IPS. Sin embargo, aún así me parece que a pesar de tener panel UVA, no son tan malos o son por lo menos muy decentes para habitaciones que reciban mucha iluminación, por ejemplo, muchos focos de luz o bombillas de luz que se reflejen en sus pantallas. En el tema de los ángulos de visión, recuerden que es el principal punto negativo de los televisores con paneles UVA. Me parece que son un poco peores en el Nano 79 como están pudiendo notar y esto se puede percibir tanto con las luces encendidas como con las luces apagadas. Quizá en el Nano 79 son peores porque puede tener un poco más de contraste y porque por ende los colores negros son mejor representados en el Nano 79, pero bueno, sea como sea, me parece que estos dos televisores son buenos si los van a ver siempre de frente o por lo menos no desde un ángulo muy pronunciado para así evitar colores blanquecinos. Vamos ahora con la comparativa en cuanto a videojuegos. Tengan en cuenta que ambos televisores activan de forma automática, solamente de forma automática, la función de HDR. Como van a poder observar, la pantalla se apaga unos segundos, vuelve y se enciende, aparece el logo de HDR y listo. Y solamente se activa, ya saben, de forma automática y sí, solo si el contenido soporta HDR o alto rango dinámico, como es el caso de este GR5. Ambos televisores tienen las mismas configuraciones en cuanto a luz de fondo, color, brillo, nitidez, etc. En este modo juego simplemente quería mostrarles el mapeo de tono dinámico, siempre activar el HGIG ya que al dejarlo en encendido se oscurece un poco la imagen y el HGIG o HDR Gaming Interest Group lo que hace es mejorar el tema del contraste y el brillo precisamente en videojuegos como este que tengan función de alto rango dinámico o HDR. En temas de input lag, me parece que ambos televisores dan muy buenos resultados, por lo menos para personas que no sean muy exigentes. Yo creería que aún para aquellas que sean algo exigentes, yo diría que el rango de input lag en ambos televisores debería oscilar entre los 9 y 11 milisegundos, que es más o menos lo que hoy en día se encuentra en televisores de gama baja, gama media y aún en algunos de gama alta. Es importante mencionar que ninguno de estos televisores tiene puertos HDMI 2.1. Quizá ustedes de pronto en algunas páginas de LG con relación al Nano 79 han encontrado que se escribe o se puede leer que
LG coloca que sí tiene puertos HDMI 2.1, pero no, mucho cuidado porque no los tiene. No sé si LG de forma voluntaria o involuntaria quiso colocar esta información en algunas de sus páginas oficiales. Ya saben, no tiene puertos HDMI 2.1. En ambos televisores la tasa de refresco máxima es de 60 Hz en 4K. Tampoco ninguno soporta ni G-Sync, ni FreeSync, ni tampoco VRR o tasa de refresco variable. En términos de calidad gráfica y manejo del movimiento en videojuegos, me parece que ambos tienen resultados muy buenos. Ya la diferencia principal en este tipo de videojuegos es el tema de los colores. Se nota un poco más de intensidad, una leve mejor saturación en el Nano 79 y supongo que es precisamente por tener tecnología NanoCell. Ven que los colores rojos, por ejemplo, en este caso, se notan un poco más acentuados o con más volumen en el Nano 79. Ya en videojuegos donde hay más partes o escenas oscuras, como por ejemplo este Destiny 2, que por cierto también tiene función de HDR o alto rango dinámico, la principal diferencia es la que pueden notar. Los colores negros en el UN7310 se notan un poco más grisáceos, de hecho levemente azulados, mientras que en el Nano 79 no voy a decir que se noten perfectos, pero sí se notan un poco menos grisáceos o más negros, por así decirlo. Así que ya saben que si van a jugar principalmente videojuegos de terror, de survival horror, etcétera, probablemente el Nano 79 sea una mejor opción. Sin embargo, no estoy diciendo que el UN7310 haga un mal trabajo. De hecho, me parece bueno para ser de gama baja. Al igual, por supuesto, que el Nano 79, que también es de gama baja. Pero ya saben que ese trabajo es por lo menos un poco mejor en este NanoCell de la derecha. Y en este tipo de videojuegos donde hay más colores vívidos, la diferencia es la misma. Precisamente en el tema de colores se puede notar una mayor variedad en la tonalidad de estos en el Nano 79, pero como ya he dicho, no es que sea una diferencia gigantesca entre uno y otro. De hecho, me parece que el UN7310 le da mucho la pelea a este Nano 79, pero juzguen por ustedes mismos. La verdad es que si ya comparándolo lado a lado, la diferencia no es muy grande. Tendrían que fijarse muchísimo en cada uno de los aspectos para poder presenciar esa diferencia que hay, por ejemplo, en la tonalidad de colores azules, que por ejemplo aquí se nota un poco más intenso en el Nano 79, algunas partes de los árboles, etcétera. En temas de calentamiento en pantalla, luego de 2 horas de haberlos utilizado sin parar, por supuesto también con videojuegos, ambos arrojan rangos de temperatura normales entre 34, 36, a veces quizá 37 grados Celsius, que no está nada mal. Es una temperatura, digamos, que normal. No se siente un calor extremo o molesto al acercarse en sus pantallas, así que ninguno tiene problemas en este aspecto. En el tema del diseño de los controles remotos, el sistema operativo, la tienda de aplicaciones, la fluidez del sistema operativo es prácticamente igual en ambos, no hay diferencias, ninguna diferencia, es el mismo sistema operativo, las mismas funciones, mismas aplicaciones que varían de acuerdo a cada país. Tienen las más populares como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Apple TV, HBO Go, entre muchas otras, y el espacio de almacenamiento en ambos es de 2084 megas, que es más que suficiente para casi cualquier persona. La función de screen mirroring o compartir pantalla en ambos televisores también es posible. En la mayoría de dispositivos de celulares Android son compatibles con esta función, y si van a utilizar un dispositivo Apple simplemente deben hacer uso además de la funcionalidad de AirPlay, que también está disponible en ambos televisores. Los navegadores de internet en ambos televisores son el mismo, tienen las mismas funciones. Este mini picture in picture que se puede hacer pequeñito, cambiarlo de ubicación, colocarlo a media pantalla si se quiere, o simplemente cerrarlo. Ambos aceptan búsqueda por medio de comandos de voz. La navegación es muy fácil gracias al control Magic. La velocidad de apertura de algunas páginas depende principalmente de la velocidad que ustedes tengan de internet en sus hogares, y ambos pueden reproducir contenido multimedia de diferentes páginas de anime, películas para adultos, etcétera, sin problema alguno. Simplemente tengan en cuenta que al no ser Android TVs no van a ser compatibles con todas las páginas, pero por lo menos sí con la gran mayoría de ellas. Y en lo que tiene que ver con tecnologías de sonido, ambos soportan Dolby Digital, ninguno de estos soporta Dolby Atmos, pero sí tecnología Ultra Surround, que me parece muy buena para hacer televisores de gama baja. Pero si son demasiado exigentes y su habitación es demasiado grande, probablemente sí vayan a requerir de una barra de sonido que sea más potente. Voy a dejarlos entonces con la prueba de los sistemas de sonido de ambos televisores para que puedan juzgar por ustedes mismos.
The Tenno. Monuments of an ancient warrior caste. Scattered across frail worlds. The Tenno. Monuments of an ancient warrior caste.